revelado, la increíble transformación de una conversación que expondría lo oculto en nuestras vidas. Era un día cualquiera en la tienda de abarrotes de su madre. El olor a frijoles cocidos y el ruido del mercado de fondo creaban un ambiente conocido y acogedor para José. Sin embargo, mientras ordenaba unos artículos, una conversación lejana atrapó su atención. Su abuelo, don Ramón, estaba hablando con un vecino sobre tiempos pasados, y una curiosidad inquietante lo empujó a acercarse. No todo fue fácil, porque aunque tenía el talento, los prejuicios me hicieron caer, decía don Ramón, sus ojos asomando historias de vida. Un médico de verdad no puede dejarse derrotar por influencias ajenas. José sintió un escalofrío. Las palabras de su abuelo resonaban como un eco de sus propios miedos. Siempre había admirado a don Ramón con esos ojos profundos, llenos de sabiduría, pero no tenía idea del sacrificio que había hecho. La revelación de que su abuelo había sido médico desató en él un torbellino de emociones, orgullo, rabia, y, sobre todo, una presión inaguantable. ¿Qué pasaría si él mismo buscase lo mismo, en un mundo que siempre había sido hostil hacia aquellos como ellos? La imagen del doctor García, aquel médico que había tenido privilegios desde el inicio, se deslizó inevitablemente en su mente, un símbolo del miedo y la rivalidad que nunca le dejaba en paz. La envidia y la admiración se entrelazaban, haciéndole preguntarse si él podría brillar también. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, al igual que todas las anteriores, se quedó despierto pensando en el futuro que quería alcanzar. La presión era abrumadora, como si una mano invisible le presionara el pecho. La carrera de médico se dibujaba brillante ante él, pero las sombras de la desconfianza y el temor a defraudar a su familia la oscurecían. No podía permitirse perder la oportunidad de ser alguien, de restaurar el legado de su abuelo y, sin embargo, cada paso que pensaba dar resonaba con el eco de la desconfianza que había crecido durante años. En su mente, enfrentaba una batalla interna, la ambición se encontraba con la tradición, y no sabía qué camino debía seguir. Con cada jornada que pasaba, el debate académico se acercaba como un monstruo que acechaba en la oscuridad. José debía enfrentarse no solo al doctor García, sino a su propio miedo de no estar a la altura. Su respiración se entrelazaba con esos pensamientos mientras le daba vueltas a su propio valor. ¿Sería suficiente su esfuerzo para cambiar la percepción de quienes lo rodeaban? La tensión subía y su corazón palpitaba con fuerza, como si se preparara para una pelea que parecía insostenible. La noche anterior al debate, José se preguntó si realmente tendría la fuerza para desafiar al médico que había sido el rostro de sus inseguridades. La angustia se apoderó de él, y no pudo dejar de imaginar cómo sería recibir un no, la amargura de volver a la tienda, siendo solo el hijo de la tendera, sin la gloria que aspiraba a alcanzar. Todo estaba en juego. Su futuro y el legado que había recién comenzado a valorar, estaban a punto de chocar en un escenario donde él se sentía muy pequeño. El día del debate llegó con una atmósfera cargada de tensión. José se levantó temprano, su intención de preparar cada detalle lo llevó a una ocupación frenética. Repasó sus notas en el pequeño escritorio que había usado desde la infancia. Los papeles amarillos estaban llenos de garabatos y apuntes, pero en ese momento parecían un emblema de su lucha interna. Miró su reflejo en el espejo, sus ojos oscuros estaban nublados por dudas, pero una chispa de determinación empezó a formarse en su mirada. Había decidido que no podía llegar a ese lugar como un mero espectador de su propia vida. Si su abuelo había pasado por tanto, ¿cómo podía él rendirse antes de siquiera intentarlo? Don Ramón había enfrentado dificultades que parecían insuperables, y aquel legado necesitaba ser honrado. En el camino hacia la universidad, una serie de pensamientos lo atormentaban. Cada vez que pensaba en el doctor García, lo imaginaba sentado en un podio, mirándolo con una sonrisa arrogante. Ese hombre representaba una imagen de todo lo que había sido opuesto a su propia existencia. José sabía que debía entrar a la sala con la frente en alto, pero la verdad caía pesada sobre su pecho. Había una voz en su mente que lo llamaba a retirarse, a conformarse con lo que siempre había sido. Al llegar, vio cómo sus compañeros se agrupaban, cada uno con una confianza que él envidiaba. Mientras los rostros reían e intercambiaban palabras,
José se sintió como un intruso en un lugar que no le pertenecía. Su mente comenzó a trabajar en un ciclo de autocrítica. No eres lo suficientemente bueno, resonaba el eco en su interior. En ese instante, miró hacia el pasillo en busca de un refugio y vio a un grupo de estudiantes experimentados, discutiendo sobre sus estrategias. Fue entonces cuando decidió que no podía permitirse ser un espectador más, el impulso de acercarse se consolidó en él. Sin pensarlo dos veces, se unió a la conversación, aportando una perspectiva que le salió de lo más profundo. La atención que recibió fue inesperada, lo escuchaban con respeto. En ese momento, sintió un leve desasosiego pero también un nuevo sentido de pertenencia. Aunque momentáneamente pudo acallarle esa voz interna, sabía que el desafío aún estaba por venir. Finalmente, el momento crucial del debate llegó. En el estrado, el doctor García lo miró con desdén casi palpable. Era una frialdad cortante que podía sentirse en el aire, un claro recordatorio de las barreras que aún existían por quebrantar. Se sentó, examinado por miradas que parecían evaluar su valía y esperar un tropiezo. Cuando comenzó a exponer su argumento, las palabras fluyeron con una claridad que no había anticipado. Se concentró en la idea de que las dificultades forjan el carácter, utilizando el relato de su abuelo como ancla a su discurso. La mirada de sus compañeros cercanos se convirtió en fuente de energía, cada gesto de interés lo impulsaba a seguir, a demostrar que era más que solo la historia de su linaje, pero a medida que avanzaba, el doctor García comenzó a interrumpir con críticas mordaces, preguntas astutas que buscaban desestabilizarlo. Fuego y hielo, el contraste entre sus enfoques lo empujaban a su límite, y José sintió como su ansiedad volvía a crecer. Justo cuando pensó que estaba a punto de ceder al desánimo, un pensamiento interrumpió su caída. ¿Quién diría que él no podía ser médico? Al finalizar, con el corazón golpeando como un tambor, se dio cuenta de que había algo más en juego que solo un debate. Se enfrentaba a sí mismo. Había decidido reclamar su lugar en el mundo, y eso era más significativo que cualquier victoria. Mientras caminaba fuera del auditorio, la adrenalina lo envolvía. Nunca había sentido algo tan liberador. En su mente latía la confirmación de que, sin importar el resultado, había plantado la semilla de su crecimiento. Aún quedaban muchas batallas por enfrentar y dudas que desterrar, pero había un nuevo desafío que se avecinaba, como articular su voz propia en un mundo que parecía ¿diseñado para silenciarlo? La pregunta que resonaba en su mente cuando salió del edificio era inquietante. ¿Realmente estaba listo para la lucha que le esperaba? La noche después del debate, José se encontraba en su habitación, un lugar que por mucho tiempo había sido un refugio. Sin embargo, aquella mañana la calma que había buscado se transformó en un campo de batalla interno. Cuestionó lo que había aprendido de esa experiencia, de sus palabras, de la valentía desplegada, pero también de la voz crítica que resonaba en su mente. Era una revelación inquietante. Crear su voz propia no sería un proceso fácil. Las horas pasaban, y aunque su cuerpo estaba cansado, su mente seguía activa, revisando las estrategias utilizadas en el debate y las intervenciones del doctor García. Se dio cuenta de algo que hasta entonces había ignorado. La forma en que la crítica lo había impactado había originado en él una fuerza nueva, pero también una inquietud. Cada palabra del doctor García incluía un desafío personal, replanteando no solo su postura profesional, sino su identidad. Decidió que no podía dejar que esos momentos definieran su futuro. Lleno de determinación, tomó un cuaderno y comenzó a anotar sus reflexiones. No solo se trataba de la técnica o de dominar los argumentos, era el arte de abrirse paso en un entorno que lo desafiaba. Las manos temblorosas, llenas de garabatos, comenzaron a trazar un plan, buscar conversaciones, escuchar a otros e incluso confrontar a quienes lo habían menospreciado. La interacción era su nuevo campo de batalla. Durante los días siguientes, se propuso asistir a más debates y círculos de discusión. Cuanto más se sumergía en esas experiencias, más se dio cuenta de que su voz podía ser una herramienta poderosa, no solo para defender sus puntos de vista, sino para transformar la percepción que otros poseían de él. Una mañana, un compañero de clase, Carlos, lo invitó a un pequeño grupo donde trataban temas de la comunidad. José sintió que era una oportunidad que no podía dejar pasar. La idea de compartir sus experiencias y escuchar las de otros lo llenó de esperanza. Días más tarde, mientras conversaban, descubrió una pasión por la salud pública que nunca antes había considerado. La forma en que el grupo debatía sobre las desigualdades en el acceso a la atención médica resonó en su interior. Aquello era algo en lo que él podía contribuir, una plataforma para poner en práctica lo que había aprendido de su abuelo, la lucha por la justicia. Sin embargo, mientras se sumergía en estas dinámicas, surgió una nueva lucha,
la confrontación con su propio miedo al fracaso. La voz que un día le dijo que no estaba lo suficientemente preparado, ahora intentaba callar su deseo de involucrarse. En varias ocasiones, José sintió que retrocedía. Las primeras intervenciones fueron torpes, sus argumentos se perdían entre sus emociones. Frustrado, se preguntó si su esfuerzo sería en vano. Una noche, frente al espejo, repitió en voz alta un mantra que había encontrado en sus lecturas. Soy capaz, soy fuerte, soy válido. La imagen que le devolvía el espejo parecía más segura, pero aún así, los ecos de sus dudas estaban presentes. Tomar la palabra en esos espacios significaba abrirse a la posibilidad de ser herido, de ser expuesto y criticado. El desafío era mayor, y así lo comprendió. Se convirtió en una necesidad que iba más allá de la defensa de su propia voz. Era la necesidad de transformar su vulnerabilidad en fortaleza. La historia de su abuelo no solo era un legado, sino un recordatorio de que incluso las vidas más difíciles pueden ser redimidas a través de actos de valor. Mientras se preparaba para su siguiente encuentro, una idea empezó a florecer en su mente, y se organizaba un debate en su facultad, uno que no solo enfrentara ideas, sino que promoviera un espacio inclusivo para quienes habían luchado por elevarse. La chispa de la ambición lo encendió. La lucha por la identidad profesional era el puente hacia su futuro. El nuevo reto de organizar ese evento se presentaba como una montaña. Pero la pregunta que lo persiguió mientras planeaba cada detalle era inquietante. ¿Podría realmente convertir todo ese temor en un motor de cambio? José sabía que la organización de aquel debate no sería tarea fácil. Se enfrentaba a una realidad que lo desbordaba, un despliegue de emociones y dudas que lo seguían como sombras. Sin embargo, la inercia de su miedo también lo empujaba hacia adelante, como un viento constante que lo incitaba a sembrar su voz en un entorno donde antes la sentía inaudible. Comenzó por buscar aliados. Se acercó a Carlos, quien había demostrado ser un compañero de ideas afines. Necesito tu ayuda para algo grande, le confesó, mientras esbozaba su visión de un espacio donde se desataran debates reales, importantes y transformadores. La expresión de Carlos pasó de curiosidad a interés en cuestión de minutos. Me encanta la idea. Pero, ¿cómo planeas llevártelo a cabo? Preguntó con un brillo en los ojos. La chispa de la llameante ambición le dio energía a José. Ahora tenía un compañero de batalla. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de planificación, con reuniones, bosquejos de agendas, y campañas para dar a conocer el evento. Cada conversación, cada conexión que generaban, alimentaba su crecimiento personal, incrementando su confianza al comunicarse con los demás. Las dudas persistían, pero empezaron a ser matizadas por momentos de colaboración y apoyo, elementos tan esenciales como desafiantes. Al principio, muchos fueron escépticos. ¿Quieres organizar un debate? Suena complicado, le decía una compañera con una mueca en el rostro. Sus palabras calaron hondo, pero José ya había entrenado su mente para resistir la crítica. Al desestimar la duda ajena, comenzó a ver las oportunidades en medio de la adversidad. Con cada rechazo, se reconectaba más con el propósito que lo movía, crear un espacio donde otros pudieran sentirse válidos y escuchados. Dedicó horas a pulir cada detalle del evento. La alabanza y la aceptación transformarían lo que una vez se sentía como un esfuerzo solitario en una celebración de voces. Pero bajo esa fachada de actividad, la lucha interna seguía. Las noches eran largas y los miedos regresaban, acechando con una insistente voz que cuestionaba su capacidad para llevarlo a cabo. ¿Y si no asiste nadie? ¿Y si no puedo moderar bien? Esa voz, que lo había lagartijado en el pasado, ahora se enfrascaba en su ser, desafiándolo a desistir. Sin embargo, con cada contratiempo, se aferraba al mantra que había adoptado. La repetición de aquellas frases se volvió un ritual nocturno que lo anclaba. Las palabras, una tras otra, comenzaron a reconfigurar su mente. Soy capaz, soy fuerte, soy válido. Las reflexiones en el espejo se tornaron en su ancla, un recordatorio de su integridad y propósito, y aunque el eco de lo negativo siempre amenazaba, en su corazón empezaba a germinar algo más poderoso, la convicción. El día del evento se aproximaba y las notas de su estrés se intensificaban. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Podrían realmente abrir un espacio que invitara a las voces de aquellos que nunca se habían sentido incluidos? En la cúspide de esos pensamientos, se dio cuenta de que, sin saberlo, había surcado un camino de crecimiento personal. Cada paso lo llevaba más lejos del miedo, acercándolo a la persona que ya era y a quien deseaba ser. Mientras la semana llegaba a su fin, miró por la ventana y vio a estudiantes caminar, embuidos en sus propios mundos. Una idea resurgió. No se trataba solo de un debate,
Era su manera de confrontar el miedo al fracaso. Era una lucha por visibilidad, no solo para él sino para cada persona que había sentido que su voz no importaba. Sintió que la decisión estaba a punto de manifestarse. En ese mismo instante, se puso a escribir un mensaje que invitaba a la comunidad estudiantil a participar. Los siguientes días transcurrieron cargados de expectativa. Sin embargo, había una pregunta ineludible que quedó flotando en el aire. ¿Sería suficiente el valor que había cultivado para verdaderamente conectar con los demás y dar voz a aquellos que se sentían invisibles? La tensión crecía, y cada nuevo amanecer le recordaba que se acercaba el momento decisivo. Enfrentar su propio miedo al fracaso estaba destinado a ser solo el principio. El desenlace de todo aquello estaba latente, esperando ser revelado en un instante que podría redibujar su vida para siempre. El día del debate finalmente llegó. José se despertó con un nudo en el estómago y una mezcla de ansiedad y emoción. Se miró en el espejo, las palabras de su mantra aún resonando en su mente. Soy capaz, soy fuerte, soy válido. Sin embargo, en el fondo, la incertidumbre acechaba, como si la realidad de lo que estaba por suceder pesara más que su propia determinación. No solo se trataba de un evento, era el enfrentamiento directo con las dudas que habían sido sus compañeras constantes durante toda su vida. José se dirigió a la sala donde tendría lugar el debate, cada paso resonando como un tambor en su corazón. La sala comenzaba a llenarse, estudiantes tenderando sus miradas a los carteles que anunciaban el evento. Observó cómo se conectaban entre sí, algunos hablando con fervor, otros en pequeños grupos, y sintió que cada susurro representaba una historia no contada. Había imaginado este momento, pero ahora que estaba aquí, se sentía expuesto. Se preguntó si realmente podía ser el puente que las voces invisibles necesitaban para ser escuchadas. Mientras preparaba el escenario, se dio cuenta de que sus nervios se transformaban en energía. Se acercó a Carlos, quien le ofreció un gesto de ánimo. «Estamos listos para esto, ¿verdad?», dijo Carlos con una sonrisa confiada. La certeza en sus palabras dio un leve impulso a la incertidumbre que lo invadía. Pero en su interior, José sabía que la verdadera prueba no eran los asistentes o el ambiente, sino cómo iba a manejar su propio diálogo interno una vez comenzara. Con el reloj avanzando, el evento dio inicio. Las primeras intervenciones transcurrieron sin contratiempos, el público comenzó a implicarse. Sin embargo, en un rincón de su mente, una voz sibilante le recordaba sus inseguridades. «¿Acaso estás haciendo las preguntas correctas?», le decía aquella voz. «¿Realmente estás guiando la conversación hacia donde debería ir?». La presión escaló y sentía que podía desmoronarse en cualquier instante. Fue en ese preciso momento que sintió la necesidad de tomar una decisión, enfrentar esa voz o rendirse a su silencio. Centrando su atención en la sala, José decidió modificar su enfoque. Dejó de lado el guión que había preparado, permitiendo que la conversación fluyera orgánicamente. Con cada pregunta, iba dibujando conexiones más profundas, incentivando respuestas del público que revelaban experiencias personales. Aquello surgía como un río poderoso, donde cada voz se sumaba, y las historias ocultas comenzaban a brotar. José se sintió cada vez más conectado, como si al dar espacio a los demás, se liberara de sus propias ataduras internas, pero todavía había algo que lo inquietaba profundamente. ¿Era suficiente? Cada nuevo orador aportaba sus vivencias, pero José sentía que debía hacer algo más para validar esas historias. A medida que escuchaba, resonaban en él las dudas y las inseguridades que había visto reflejadas en sus vidas. De cada testimonio, extraía lecciones sobre resistencia, cada uno una prueba de que la lucha por ser escuchado era universal. Sin embargo, al mismo tiempo, una revelación amenazaba con desestabilizarlo. Un estudiante, con la voz entrecortada, mencionó que había intentado antes alzar su voz, pero que siempre había encontrado rechazos que la sumieron en el silencio. En ese instante, José comprendió que no se trataba solo de organizar un debate, se trataba de renacer en un espacio donde la valentía era contagiosa. Las miradas de los asistentes se fijaron en él, como si este fuera el momento decisivo. Había llegado el tiempo de enfrentarse a su propia historia. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así en algún momento?, lanzó al aire, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Levantaron las manos, y ante su mirada, él vio reflejada su propia lucha. Así, comprendió que su transformación no solo era personal, estaba siendo testigo de un intercambio poderoso entre almas que estaban reclamando su lugar. El debate, que había comenzado como un simple plan, se volvió el catalizador para una conversación más profunda sobre la validación y la voz. Sin embargo, con el clímax de las historias contadas,
la sombra de su propia vulnerabilidad aún lo acechaba. ¿Acaso había logrado verdaderamente romper las cadenas que lo ataban? El hilo del miedo todavía persistía, y José supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Lo que no sabía era que al final de esa jornada, un giro inesperado lo aguardaba, uno que podría cambiar para siempre no solo su percepción del mundo, sino todo lo que conocía sobre sí mismo. José se sentía como si la sala se hubiera convertido en un espejo, reflejando no solo sus temores, sino también sus anhelos más profundos. Había dejado de lado el guión, pero en su interior aún luchaba con la idea de que cualquier error podría desbaratar lo que había logrado construir en los últimos meses. Esa vulnerabilidad era aterradora, pero al mismo tiempo, el poder de las historias que escuchaba lo empujaban hacia adelante. A medida que el debate progresaba, notó que las miradas del público se volvían más intensas. Ya no se veía a sí mismo simplemente como el moderador, sino como un intermediario entre las experiencias dolorosas y esperanzadoras que se compartían. Su voz resonaba cada vez más firme, y con cada nueva intervención, iba afianzando su propia presencia en el espacio. José entendía que estaban creando algo valioso, un espacio de conexión y reconocimiento. Mientras la conversación se tornaba más profunda, se dio cuenta de que una pregunta seguía surgiendo en su mente. ¿Qué más puedo ofrecer? Era una inquietud que lo había perseguido desde sus primeros días como moderador. Al finalizar la primera ronda de testimonios, respiró hondo y decidió aprovechar ese momento. Miró a la audiencia y con sinceridad se preguntó, ¿cómo podemos hacer que estas experiencias no queden solo aquí, en esta sala? Las respuestas comenzaron a fluir, audaces y reveladoras. Algunos propusieron formar grupos de apoyo, otros hablaron de escribir cartas a quienes los habían hecho sentir invisibles. Las ideas se entrelazaban, creando una red de apoyo donde nadie quedaría atrás. José escuchaba atentamente, cada comentario alimentando su creciente deseo de contribuir de alguna manera, de dar vida a esas ideas más allá de lo que ocurría en ese momento. Su transformación personal estaba ineludiblemente ligada a las voces que lo rodeaban, su inquietud se fue transformando en propósito. Se dio cuenta de que no solo se había hecho eco de las historias ajenas, sino que había empezado a forjar un camino hacia la acción. Había algo más en juego que el éxito del debate. La posibilidad de ser el catalizador de un cambio real lo excitaba y lo aterraba a partes iguales. Sin embargo, en medio de esta ola de empoderamiento, un eco persistente seguía coqueteando con su razón. José, ¿realmente estás capacitado para guiar a otros hacia un cambio? ¿No te falta experiencia? ¿Y qué hay de tus propias inseguridades? La pregunta lo paralizaba momentáneamente, pero rebatirla tenía que ser parte de su proceso. Tal vez se trataba de crear un espacio para que otros también enfrentaran sus miedos. Mientras él hacía lo mismo, con la sala vibrando de energía, sintió una convicción renovada. Al abordar la segunda ronda de testimonios, se dirigió a la audiencia con decisión. Hoy hemos comenzado algo, pero esto no debería terminar aquí. Cada uno de ustedes tiene el poder de ser un agente de cambio. No necesitamos ser expertos. Nuestro valor radica en nuestras historias, en nuestra capacidad de ser vulnerables y de unirnos a otros a través de ellas. Las reacciones fueron inmediatas. Aplausos y murmullos de asentimiento recorrieron el espacio. Pero en lo más profundo, José sabía que no se trataba solo de un momento de inspiración. Era crucial confrontar las dudas que lo acompañaban en su camino. ¿Qué pasaría si luego de este debate, no encontraba el modo de encauzar esa energía en acciones concretas? Al finalizar el evento, esa incómoda pregunta se apoderaba nuevamente de su mente. Cuando todos comenzaron a dispersarse, tras abrazos y palabras de agradecimiento, una figura se acercó a él. Era el estudiante que había compartido su lucha más íntima. Con un brillo en los ojos, dijo, «Te escuché, y me gustaría que trabajáramos juntos en esto. Hay tanto por hacer». En ese instante, José sintió un estremecimiento. No solo estaba siendo llamado a actuar, sino que el hilo del destino se entrelazaba con sus inseguridades y deseos. A medida que la joven hablaba, él se sintió entre la euforia y el pavor. Sabía que un camino se abría ante él, pero la incertidumbre le susurraba al oído. En ese momento decisivo, la decisión se tornó crucial. ¿Se atrevería a embarcarse en esta nueva aventura, o dejaría que las dudas lo anclaran nuevamente en el silencio? Todo dependía de cómo decidiera responder a esa inquietante llamada al cambio. Mientras la voz de la joven resonaba en su mente, José sintió que la sala comenzaba a desvanecerse. Las luces, los murmullos, la energía anterior parecían extinguirse como una vela apagada, quedando solo el leve eco de la propuesta que lo había dejado temblando. «Hay tanto por hacer», repetía cada vez que intentaba despejar la confusión.
Esa promesa lo retaba, pero también lo abrumaba. Él sabía que aceptar la invitación significaba dejar la zona de confort que había edificado con tanto esfuerzo. Su mente recriminaba lo poco que sabía sobre llevar a cabo este tipo de iniciativas. ¿Y si no puedo? ¿Qué pasa si decepciono a quienes me siguen? Se cuestionaba. Sin embargo, en el fondo, el deseo de ser un agente de cambio comenzaba a acobijar sus dudas. Al final de la jornada, se dirigió a casa con la mente agitada. El trayecto en autobús se alargaba ante él, cada parada como un latido de su propio corazón, marcando el tiempo que ofrecía para reflexionar. Rememoró cada palabra del estudiante y lo mucho que ella había compartido, su valentía resonando en su memoria. Pensar en esa luchadora lo infundía de energía, aunque también le generaba inseguridad. Sin embargo, sabía que él no era el único que había enfrentado batallas internas. Ese pensamiento empezaba a tomar forma. ¿Por qué no podía ser su experiencia la que lo guiara en esta nueva empresa? Se sentó en la cama después de un largo día, y comenzó a escribir, las ideas fluyendo a través de sus dedos. El papel se llenaba de conceptos y esbozos de planes, y mientras escribía, una idea clave emergió. Decidió que no pasaría por alto la historia del estudiante, que sonaba en su mente como una campana. Las voces de otros debían ser la base. Los relatos de su vulnerabilidad se convertirían en el soporte de algo más grande. Sin embargo, un dilema moral lo asaltó. Al planear crear un espacio que diera visibilidad a esas historias, se enfrentaba a una realidad aterradora. ¿Realmente estaba capacitado para dirigirlos, o estaba presumiendo de habilidades que aún no poseía? Esta inestabilidad lo mantenía en un vaivén. Quería abrir un camino, pero temía que podría volverse en su contra. Concibió que quizá había un camino intermedio. Apostar por ser un facilitador, un puente entre las historias y aquellos que necesitaban ser escuchados. No necesitaría hacerlo solo, podría construir un equipo. En esa trama de apoyo mutuo, él también podría aprender, crecer y cimentar esta iniciativa. No obstante, otra pregunta lo inquietaba: ¿cómo reunir a estas voces? Sin un plan claro, la incertidumbre lo nublaba un poco más. Decidido a dar el paso, comenzó a contactarse con las personas presentes en el evento. Estrategias a corto plazo, como una reunión en un café local, empezaron a formarse en su mente. Pero, tan pronto como la claridad llegaba, la ansiedad volvía. La voz de la joven resonaba en la distancia, animándolo a seguir adelante a pesar del miedo. Era un eco de esperanza que lo empujaba, pero también una advertencia de que el camino no sería sencillo. Un mensaje corto, un aviso, y envió la invitación para la reunión. Conversaremos sobre nuestras historias. Lo que hacemos con ellas nos puede cambiar a todos. Mientras presionaba el botón de enviar, sintió una mezcla de alivio y temor. ¿Estaría preparado para lo que vendría? Este acto lo forzaba a confrontar no solo sus inseguridades, sino también su potencial. Mientras las horas pasaban, José se dio cuenta de que se encontraba frente a una bifurcación monumental, un cruce que podría definir su camino profesional y personal. En su mente, cada latido se volvía claro al darse cuenta que había llegado el momento de transformar sus temores en acción, aunque el futuro permaneciera envuelto en la bruma de la incertidumbre. Sin embargo, justo cuando la emoción comenzaba a consolidarse en su pecho, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Era un recordatorio sobre una reunión clave de la universidad, una cita que podría complicar el tiempo que había planeado para su nueva empresa. La balanza se desplomaba, y con ella el peso de la elección se multiplicaba. ¿Podría realmente equilibrar su creciente compromiso con algo que apenas había comenzado, al mismo tiempo que no pasaba por alto sus obligaciones académicas? La pregunta lo mordía. Era irrefutable, el momento de la verdad estaba ante él. La noche se cerraba sobre la ciudad, y las luces parpadeantes de la calle apenas lograban iluminar los pensamientos oscuros que se cernían en la mente de José. Mientras luchaba con la tensión entre sus responsabilidades académicas y su incipiente proyecto, sintió como su corazón latía con una urgencia palpable, una lucha interna que amenazaba con desbordar su capacidad de concentración. Se sentó en la mesa de su cocina, rodeado de apuntes y libros abiertos, intentando estudiar de manera efectiva. Sin embargo, cada vez que miraba las páginas, la idea de la reunión seguía interrumpiendo su enfoque. Aquella conversación, a la que había prometido asistir, le parecía ahora más ambiciosa que nunca, y el peso de lo que se esperaba de él lo perseguía como una sombra. Los rostros de las personas que había conocido en el evento regresaban a su mente. Cada uno había compartido una historia única, un destello de vulnerabilidad que significaba mucho más que solo palabras. ¿Qué si sus historias son más importantes de lo que yo ofrezco?
pensó, mientras ofrecía respuestas argumentando que quizás su papel sería como un conductor, un catalizador para lo que cada uno traía a la mesa. A medida que las horas de la noche avanzaban, su mente seguía girando en torno a su viaje personal. José había pasado años luchando con la inseguridad que lo había caracterizado desde la infancia, creyendo que su voz no era lo suficientemente fuerte para dejar una huella significativa. Sin embargo, la propuesta del estudiante había tocado algo profundo en él, una chispa de ambición que había permanecido oculta bajo capas de dudas. Fue entonces cuando abrió su computadora y comenzó a investigar sobre técnicas de facilitación y cómo crear espacios seguros para la expresión personal. Cada búsqueda, cada técnica encontrada en línea, lo impulsaba un paso más hacia adelante. Se imaginaba como un guía, un alguien que podría ayudar a otros a desnudarse ante lo público, y mientras esto ocurría, empezó a vislumbrar su propio camino de transformación. Sin embargo, a pesar de la emoción que la nueva dirección le traía, no podía evitar la ansiedad acumulada. La reunión de la universidad no solo era un compromiso académico, sino una prueba que podría determinar si realmente podría manejar algo por lo que ahora sentía pasión. Si solo pudiera dividirme en dos, pensó, todo tenía que encajar. Decidió que asistiría a la reunión. Podía absorber cualquier valiosa información y lo más importante, se daría el tiempo para organizar ambos aspectos de su vida. No puedo fracasar. Necesito dar lo mejor de mí, se repitió en un intento de calmar la tormenta interna. El compromiso con su proyecto, con su nueva visión, solo podía alcanzar su máximo potencial si era capaz de equilibrar que ambas partes pudieran coexistir. Con determinación, José se lanzó en un proceso de planificación, organizando su tiempo para garantizar que pudiera asistir a la reunión y aún así prepararse para la discusión con el grupo. Se hizo una lista de preguntas para plantear, asegurándose de que sus propios desafíos no lo encerraran en un ciclo de duda. Darse una voz a sí mismo ahora era tanto un desafío como una oportunidad vital. Esa noche, mientras se reflejaba en el espejo, se dijo a sí mismo, hoy voy a encontrar mi voz y a escuchar las voces que importan. La afirmación resonó con fuerza, y por primera vez, el camino hacia una nueva identidad se abrió de forma palpable. De repente, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Eran varios de los asistentes confirmando su participación en la reunión que él había convocado. En ese momento, sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. Este simple gesto de aceptación se convirtió en un catalizador de lo que podría llegar a ser. No solo estaba comprometido con su viaje de transformación, sino también con empoderar a otros en el proceso, pero un sentimiento inquietante lo invadió de nuevo. ¿Realmente estaba listo para dar este paso? Estaba preparado para escuchar historias que podrían derribar muros internos de dolor y ansiedad. Aquellas preguntas pendían en el aire, y con su mente en ebullición, comprendió que este era el verdadero reto, ser testigo de la vulnerabilidad y a la vez ser un soporte. Con el tiempo corriendo como un río impetuoso, José se enfrentaba a una bifurcación aún más crítica. Las decisiones que tomaría en las próximas horas podrían definir no solo su papel en esa nueva iniciativa, sino también su destino personal. La incertidumbre lo acerca al abismo, y poco a poco, se iba sumiendo más en un proceso de autodescubrimiento que podría cambiar su vida para siempre. ¿Lograría encontrar lo que realmente era capaz de hacer, o se vería ahogado por la presión de lo desconocido? La respuesta, aún pendiéndolo, reflejaba el escalofrío de su inminente verdad. La mañana se filtró por las ventanas como una promesa de cambio, y José se despertó con un nudo en el estómago. El día que había anticipado con expectación y miedo había llegado. En su mente resonaba la afirmación que se había repetido la noche anterior, hoy voy a encontrar mi voz. Sin embargo, a medida que se preparaba, cada pequeño detalle se sentía como un recordatorio del gran desafío que enfrentaba. Mientras conducía hacia la universidad, la ciudad se presentaba ante él con un aire familiar, pero su corazón latía desbocado. Las calles que solían ser rutinarias ahora parecían un escenario, donde él jugaría un papel crucial. Aquello no era solo una reunión, era la posibilidad de convertirse en lo que había soñado, un facilitador de historias, un puente entre almas. Al llegar, el bullicio de los estudiantes y profesores en los pasillos lo hizo sentir como si estuviera siendo engullido por la vorágine de expectativas. Se tomó un momento antes de entrar al salón, y con respiraciones profundas, visualizó a las personas que se reunirían. Recordó sus historias, sus vulnerabilidades y la necesidad de un espacio donde pudieran liberarse. A medida que la sala se llenaba, José se sintió abrumado por la presión colectiva. ¿Estaba realmente preparado? Las dudas comenzaron a infiltrarse en su mente como sombras al acecho. Manteniendo una postura erguida,
Se armó de valor y saludó a sus compañeros con una sonrisa que no delataba su inquietud. Cuando la reunión comenzó, las palabras fluyeron como agua. Él presentó la estructura de la discusión, guiando a los participantes en una dinámica que buscaba crear un ambiente seguro. Se dio cuenta de que su voz resonaba en el espacio, no solo como un conductor, sino como un faro. Sin embargo, en el fondo, sentía un tirón constante de inseguridad que lo mantenía alerta. A medida que cada uno compartía su historia, José se dio cuenta de que estaba escuchando algo más que palabras. Escuchaba el eco de sus propias luchas. Cada confesión resonaba en su interior como una canción conocida, y comenzó a cuestionar sus propios límites. ¿Qué si él también se atrevía a despojarse de sus miedos? Un estudiante en particular, con lágrimas en los ojos, habló sobre su experiencia de rechazo y lucha interna. Sus palabras fueron un espejo que reflejó las inseguridades que José había tratado de esconder por tanto tiempo. En ese momento, ella miró a José y le preguntó directamente, ¿por qué crees que no importa tu historia? Todo lo que vivimos es significativo. El silencio que siguió fue abrumador. El peso de su propia realidad se hizo palpable y, en un instante, todo lo que había aprendido sobre la facilitación se hizo claro. Su rol no era solo guiar, era también abrirse. Con el corazón palpitante, decidió dar el paso más arriesgado de su vida. Quizás mi historia pueda aportar, pensó, la posibilidad de vulnerabilidad comenzó a tomar forma. En ese momento, se presentó a sí mismo, compartiendo fragmentos de su lucha con la inseguridad y la conquista de su voz. Aquella confesión, tanto personal como colectiva, creó una magia inesperada en el aire. Las reacciones fueron mixtas, algunos escuchaban con ternura, mientras que otros se conmovían visiblemente. José sintió que la sala se llenaba de una energía nueva, una conexión profunda en la que cada persona era tanto el oyente como el narrador. Sin embargo, justo cuando comenzó a saborear ese poder, un mensaje llegó a su teléfono. Se trataba de un antiguo compañero que se acercaba con preguntas sobre su proyecto, junto con un ultimátum: comenzar a trabajar juntos o perder la oportunidad de colaboración. El golpe emocional le hizo tambalear. Reconoció que esa intervención externa podría devorar su enfoque y esfuerzo amoroso. Se enfrentaba ahora a una nueva tensión, la decisión que requeriría sacrificar una parte de sí mismo o, por el contrario, aferrarse a lo que acababa de descubrir sobre su voz. Sería la ambición profesional lo que finalmente lo despojaría de su reciente crecimiento personal. O, en cambio, ¿hallaría la forma de integrar ambos mundos? Mientras la charla continuaba en la sala, y la energía se hacía palpable, este nuevo dilema pesaba en su mente. La dualidad de su camino estaba en juego y entendió que estaba ante un momento crucial de su vida. Con el corazón dividido, la historia de su nueva voz estaba apenas comenzando. El tiempo había pasado rápido desde aquel debate transformador, y con él, José había recorrido un camino lleno de desafíos y descubrimientos personales. Había empezado a organizar encuentros regulares en la universidad, espacios donde las voces silenciadas pudieran alzarse y ser escuchadas. Ya no se trataba solo de palabras en un papel, había forjado una conexión auténtica con sus compañeros y, lo más importante, consigo mismo. Al mirarse en el espejo, esta vez lo hizo con confianza. Sus ojos reflejaban no solo el deseo de ser escuchado, sino también la certeza de que su historia merecía ser contada. Sin embargo, el peso de las expectativas profesionales empezaba a inquietarlo nuevamente. El antiguo compañero con el que había tenido contacto seguía insistiendo en que debía unir fuerzas para un proyecto que prometía ser lucrativo, pero que requería que se alejara de su nueva misión. Cada vez que José reflexionaba sobre este dilema, crecía su determinación de no sucumbir a la presión externa. Se dio cuenta de que su labor de facilitar un espacio de diálogo era más valiosa que cualquier ganancia material. La búsqueda de significado se había convertido en su prioridad. Una noche, después de una sesión especialmente emotiva, donde un grupo de estudiantes compartió sus experiencias sobre la lucha contra la ansiedad y el estigma alrededor de la salud mental, José se sintió inspirado. Había palpado el poder del entendimiento y la vulnerabilidad en cada intervención, y comprendió que su propósito ahora era claro: debía integrar su pasión por la salud pública con su comunidad académica. Decidió que no podía rendirse ni siquiera ante la tentación del éxito fácil. En lugar de eso, optó por crear un programa que combinara ambas facetas, formar un espacio para que cada persona hablara de su historia, y al mismo tiempo, abordar la realidad de las dificultades en la atención sanitaria. Con esta nueva meta en mente, comenzó a articular un plan de acción. Recabó información sobre recursos, invitó a expertos, y sobre todo, se aseguró de que cada voz tuviera un lugar central.
La iniciativa pronto empezó a ganar tracción, y la universidad se convirtió en un centro de atención. Personas de afuera comenzaron a llegar, profesionales de la salud y oyentes ávidos que se sentaron en los asientos del auditorio, dispuestos a escuchar y aprender. Su proyecto no solo atraía a estudiantes, sino a quienes anhelaban compartir su visión sobre cómo mejorar el acceso a la atención médica en comunidades vulnerables. José tomó un profundo aliento mientras la primera sesión se acercaba. Sabía que no era solo un evento más, era el epítome de su crecimiento personal. Los ecos de su inseguridad eran ahora un recordatorio del camino recorrido. Esa noche, al mirar de nuevo al espejo, se sintió fuerte. Había aprendido a ver su historia no como una carga, sino como un legado que podía dejar en el mundo. Y al salir al escenario, su voz resonó con claridad y firmeza, resonando en los corazones de una nueva audiencia dispuesta a escuchar. Cuando terminó su presentación, recibió aplausos, pero más allá de esa validación pública, sintió el amor propio florecer en su interior. Su viaje, lleno de conflictos internos y lucha por encontrar su lugar, había dado frutos. En esos momentos, comprendió que su abuelo, don Ramón, había dejado una huella en su vida, y ese legado se estaba materializando en sus acciones. No solo aspiraba a ser médico, su nuevo propósito mezclaba la medicina con la voz de su comunidad. Los comentarios de sus compañeros fueron un torrente de apoyo. Alguien sugirió que deberían realizar campañas de sensibilización sobre las desigualdades en la atención médica, y otros se unieron para hacer realidad esa propuesta. José escuchó con atención. Cada comentario era una validación de su transformación. Comprendió que su voz era ahora un vehículo para otros, e inmediatamente surgió en él el deseo de seguir adelante. Cada acción hablaba de un crecimiento conjunto. Y él no estaba solo. Había construido un espacio inclusivo y empoderador. Finalmente, en el cierre del evento, un grupo de estudiantes se acercó a él, agradeciéndole por ser un faro de luz en sus luchas personales. Ellos, que habían estado luchando en silencio, ahora se unieron a una comunidad que valoraba sus historias. Cada testimonio auténtico se entrelazó en un tapiz de resistencia y satisfacción. Desde ese instante, supo que su misión ya no era solo la suya. Había crecido de manera multidimensional, y su crecimiento había abierto puertas a otros. Ahora, mientras miraba hacia el horizonte, decidió que este era solo el principio. Había una nueva meta que perseguir, expandir su iniciativa a más instituciones, alcanzar más jóvenes que, así como él, habían sentido que sus voces no contaban. José estaba listo para cada uno de los retos que vendrían. Se había convertido en el héroe de su historia, demostrando que los verdaderos valores no se pierden, sino que se transforman en algo más grande. Sus acciones ahora resonaban con autenticidad y satisfacción. Había vivido en el abismo de la duda, pero salió a la superficie, mucho más fuerte y definitivamente comprometido con un legado. Su historia era un viaje de transformación personal que ahora brillaba con luz propia. Había tomado impulso, y su viaje como facilitador de voces, un cambio en la salud pública y un defensor de la justicia, había comenzado. José sonrió, porque sabía que estaba destinado a hacer una diferencia genuina, y ese era el verdadero logro que había esperado. No esperen ni un segundo más para unirse a este viaje transformador. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emocionantes y exclusivas que vienen. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas narraciones impactantes lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de hacerlo.